Buenos días a todos. Os presentamos el segundo capítulo del podcast de AJ. Es un podcast en el que queremos entrevistar a profesionales que estén relacionados con el mundo del derecho y, sobre todo, de las causas que están más de actualidad. Y hoy tenemos la inmensa fortuna de contar con Jorge Calabrés, subdirector del Diario del Español y jefe de investigación, que es un colaborador habitual, además, de programas y espacios televisivos como Horizonte, como El Rojo Vivo. Bueno, estás en todos lados últimamente, la verdad. Y es una auténtica referencia en el periodismo de investigación. Así que nada, Jorge, muchas gracias por venir. Queremos darte las gracias porque ahora mismo, además, creo que tienes bastante trabajo. Muchas gracias a vosotros. Yo encantado de estar en vuestro podcast, además de un bufete de referencia como es el vuestro, y de poder hablar y comentar todos estos temas de actualidad que ahora prácticamente es monotema en todas las televisiones también, y que sin duda es un gran momento para el periodismo de investigación. Absolutamente. Bueno, nos gusta empezar siempre preguntando ¿quién es Jorge Calabrés? O sea, si alguien aparece y no te conoce, cosa que es bastante poco probable ahora mismo, ¿quién es Jorge Calabrés? Bueno, Jorge Calabrés actualmente, ya lo has dicho tú, soy subdirector y jefe de investigación del periódico El Español. Llevo ya 8 años trabajando con Pedro J. Pasa que yo empecé como jefe de deportes hasta 2023, que es cuando me hago cargo del área de investigación. Lo que pasa que al final el deporte tiene también muchas aristas que acababan en investigación y no ha sido tan grande el salto. Además, yo he trabajado en campañas políticas, conozco el mundo de la empresa, pues he tenido empresas. Entonces, digamos que tengo ya todos los conocimientos que se necesitaban para el área de investigación. Estudié algunos cursos de Derecho, no acabé Derecho, pero ahora que hay mucho lío con los políticos y los ¿Puedes acabarlo todavía? No acabé, no tengo tiempo. Pero sí que empecé Derecho, fue la primera carrera que empecé, además, siempre me había gustado. Lo que pasa que al final la vida me llegó por el tema del periodismo, la publicidad y el marketing. Estudié publicidad y relaciones públicas en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y a partir de ahí ya pues fue encadenando hasta que llegué al periodismo creando mis propios medios, en este caso deportivos, que creé en el 2012 Bernabéu Digital, que en 2014 lo vendemos a un grupo italiano que se llama Tutto Mercato Web, y en el 2017 creamos el Bernabéu, que también era solo la temática Real Madrid, muy de nicho, un medio muy de nicho. En aquel momento había un boom y, bueno, pues al final el Bernabéu se incorpora al Español y me incorporo yo como jefe de deportes del periódico. Y esa ha sido más o menos... Bueno, has hecho muchas cosas, has estado en muchos sitios. Sí, he estado en muchos sitios. He pasado de las tertulias deportivas ahora a las tertulias políticas y de actualidad. O sea que me he movido en muchos ámbitos. ¿Y el periodismo de investigación cuándo te llega? Es decir, cambias en el año 2023, pero tú tenías esa inquietud, se te plantea, la vida te lleva, ¿cómo llegas a ese punto? Bueno, me llega más que nada, pues había habido muchos casos en deportes que estaban con el tema de la investigación. Sacamos muchos casos de la Liga, de Javier Tebas. También fue el caso Rubiales. El caso Rubiales es el tema del beso a Jenny en la final del Mundial en Australia, y tenemos una cobertura pues bastante buena, dando las principales exclusivas de estos temas. Y al final es una decisión de Pedro J, que dice: tú tienes que estar en investigación, que vales para ello. Y soy un periodista creado, o sea, de la factoría de Pedro J. Sabemos que él siempre ha apostado por la investigación mucho, tanto en el 16 como en El Mundo y como ahora en El Español. Y para él es el área clave del periódico. Y desde entonces, pues así... Bueno, es que de hecho el diario El Mundo nace porque Pedro J. respalda una información que quería dar Melchor Miralles, ¿no? Sí. Que no permitía la publicación. Y nace así el diario El Mundo. Los más jóvenes no lo... Y el diario Español nace porque a Pedro J. le quitan como director del Mundo por sacar esas famosas 4 horas con Bárcenas. Cierto. Y por sacar todo el tema de la corrupción del Partido Popular de Mariano Rajoy en aquel momento. Que se ha firmado tanto las principales exclusivas
de investigación sobre la corrupción del Partido Socialista en el gobierno de Felipe González, lo hizo también con el gobierno de Mariano Rajoy y esas 4 horas famosas con Bárcenas, y ahora en el español, como él dice, va a ser su criatura más importante. Llevamos 23 meses líderes, según el medidor oficial de GfK, y la verdad que muy contentos. Sí, sí, desde luego, no. La verdad es que estáis en todos lados, estáis sacando... Así estás de solicitado, ¿no? Así estamos. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo más difícil de hacer periodismo de investigación? Lo más difícil, el criterio. El criterio. Cuando hablamos de periodismo de investigación, tienen que ser personas que tengan un olfato especial, que sepan ver más allá de lo que tienen ante sus narices, que sepan tratar con fuentes muy bien y sobre todo tener un criterio político, económico, que sea muy sólido. ¿Por qué? Pues porque tiene que ser una persona que vea un balance de cuentas y que no se asuste, por ejemplo. Tiene que ser una persona que sepa todas las intrahistorias políticas que hay. Tiene que ser una persona que tenga también contactos en interior, en fuentes policiales y fuentes jurídicas, y que es un periodista 360. O sea, sí es verdad que lo más difícil es encontrar ese criterio porque corres muchos riesgos en cada noticia que publicas. O sea, al final, contrastar todos estos datos y noticias tan importantes y de gran calado, pues al final lo que hacemos en investigación son todo exclusivas. Básicamente, yo me dedico a llevar todo el área de exclusivas del periódico y es un área que lleva mucho estrés, mucho trabajo y sobre todo es necesario ese criterio. Yo diría que lo más importante, tanto, no lo digo por mí, o sea, Esteban Urquieta, director del Mundo, Chema Olmo, el jefe de investigación del Confidencial, Javier Chicote, jefe de investigación de ABC, son personas que tienen un criterio y llevan muchos años en esto. Yo llevo menos en cuanto a la investigación, pero yo creo que lo bueno del periodismo español es que ahora mismo en las áreas de investigación hay periodistas con una gran reputación y que están sacando verdaderas noticias relevantes, no solo nosotros, sino también el resto de medios. Sí, coincido absolutamente. Pues mira, entrando en este punto, te quería preguntar precisamente por el nivel de diligencia del periodista. Es decir, yo soy hijo y marido de periodista, entonces esa parte de la diligencia la tengo machacada desde siempre. ¿Puedes contarnos cuál es es decir, a ti te llega una posible noticia con un contenido sensible, que suele pasar por tu sector? ¿Cuál es el proceso hasta que desde que esa noticia te llega hasta que se publica, sabiendo, como sabes, que a lo mejor hay otras personas que quieren sacarla también? Lo primero es contrastar, o sea, y depende, claro, si tú tienes es diferente que te llegue un documento oficial a que te llegue una información que tienes que buscar y que tienes que contrastar por varias fuentes. Pero lo principal es contrastar la información. Nos llegan muchas noticias que no publicamos. Pues porque no tienes una confirmación, pero has buscado una segunda fuente que confirme esa noticia y no lo da. Entonces, el proceso de verificación que tenemos en el periódico es muy importante. Como yo digo, al final la máquina de la verdad a la que yo me enfrento a la hora de presentar una información es Pedro J. Es una ventaja también porque tiene un olfato especial para todo, pero yo le presento a él la noticia, en este caso a él, a Arturo Criado, Mario Díaz, Vicente Ferrer, que son Mario es el director adjunto y Arturo y Vicente son los otros dos subdirectores. Hacemos esas reuniones, vemos los temas, vemos que si tiene algún punto débil la información, cómo podemos contratar, trabajamos en equipo y sobre todo hacemos también esa prueba de contraste muchas veces hay gente que no tiene la información, que explicamos de cero, que ellos lo valoren, que lo vean, que pregunten, sobre todo, y luego ya ver si todas las fuentes y todo lo tenemos contrastado. Esto es diferente a si te llega un documento oficial que se ve que eso lo tienes claro, que al final hablo de noticias o exclusivas en artistas que nos llegan y tenemos que hacer una investigación mucho más larga. Hay investigaciones de meses que nunca llegan a nada, por ejemplo, pues porque ese proceso de verificación no lo pasa. Claro.
¿Siempre contactas con la fuente afectada? ¿Siempre contactas con el afectado? Sí, siempre contactamos con la fuente afectada. Es verdad que hay fuentes que no responden directamente, pero nosotros lo intentamos siempre. Hablábamos antes de Javier Tebas. A Tebas no le puedo llamar porque no me va a coger Ya me imagino. el teléfono, por ejemplo. Igual si le tuiteas. Si se lo tuiteo, seguramente sí. Te contestará me contestará, un poco ininteligible, pero... Me contestará más, pero hay la mayoría de las fuentes en estos casos. El otro día, por ejemplo, publicamos unos WhatsApps entre Koldo y Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, secretaria de Estado, y llamamos a las dos fuentes. Vamos a publicar estos WhatsApps. ¿A qué se refieren? ¿Cuál es la versión? Koldo no quiso dar ninguna. Isabel Pardo de Vera aclaró unas cosas y la así publicáis, ¿no? Claro, lógicamente. O sea, y es mejor. O sea, yo estoy encantado de publicar siempre la versión de la persona afectada por esa noticia, Claro. porque es lo que hay que hacer. Efectivamente. ¿Alguna vez, bueno, me imagino que intentar utilizarte, entre comillas, para publicar algo sí que te ha pasado, ¿no? Sí, bueno, constantemente. Constantemente, sí. Pero eso pasa también en el periodismo deportivo. Me imagino. El periodismo deportivo incluso es más descarado. Alguna gente, ¿no? Todavía, ¿no? Sobre todo el tema de representantes, mercado de fichajes, eso se hace mucho, pero sí que se hace luego gente también. O sea, yo recibo muchos mails a cabo del día, muchas llamadas o mensajes de gente, y a lo mejor son casos muy pequeños, claro, para cada uno, un caso personal suyo, el que se ve afectado es muy grande, y muchas veces hay que... Mira, es que tu caso es importante, pero no como para salir en un medio nacional porque es muy pequeñito o no tienes ninguna prueba de algo. O sea, y al final eso sí que pasa, eso en el caso no es utilizar, pero las fuentes siempre intentan utilizar, pero para eso está el criterio periodístico. Al final es lo que te decía al principio, volvemos a la pregunta de qué es lo más importante en el periodismo de investigación, que para mí es el criterio. Bien. ¿Y alguna vez te han intoxicado? Es decir, ¿alguna vez han conseguido su objetivo de sacar alguna...? No. Que tú recuerdes sin querer nombres, ¿eh? No. O sea, con el contraste y demás se puede, ¿no? Hay más intoxicación en el periodismo deportivo. Me imagino. Ahí sí te intoxican mucho más. Sí. Pero en los temas ahora de investigación no, porque es otro mundo diferente, completamente diferente. El periodismo deportivo, por ejemplo, sí que se deja y se lleva la intoxicación. Sí, bueno, los veranos de Marca con los rumores, con versiones sesgadas, etcétera. Eso sí se lleva, como hablo del deportivo, sí. Porque es en el que yo he estado también, además del todo el tema político y de investigación, pero pasa en otro tema. Pero en el periodismo de investigación es muy difícil, claro, porque siempre vas a buscar lo que decíamos de contrastar la fuente, tener documentos y tenerlo todo muy atado. Es más difícil esa intoxicación. Sí, yo recuerdo algunos casos, no de tu medio, pero algún medio que he sacado que un juez tenía 2 DNIs y compraba, luego eran personas distintas. Bueno, o el bulo de la bomba Lapa del capitán Bonilla. Esto es espectacular. Que lo hemos visto hace poco, pero es que eso viene en un sumario, que si lees el sumario completo, o sea, tienes la conversación. Yo la conversación la conocí hace meses, pero mucho. No le vi relevancia ninguna porque era al revés. O sea, era una fuente del jefe de fuentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y un confidente. Un jefe de fuentes de la Guardia Civil lo que tiene que hacer es ganarse la confianza también de los confidentes. Claro. Tanto tiene que hablar lo mismo que sin... O sea, yo tengo que hablar diferente dependiendo de la fuente. No es lo mismo hablar con un abogado, no es lo mismo hablar con un empresario y no es lo mismo hablar pues, con una persona que esté siendo investigada por un delito de corrupción. Al final te tienes que saber adaptar y tienes que... Lógicamente nosotros intentamos conseguir información. Pues en ese caso era lo mismo. Lo que pasa es que se hizo una manipulación completa de los mensajes y que daban a entender una cosa que era completamente distinta a lo que era la realidad. Y eso pasa. Y pasa en muchos... Decía antes que creo que tenemos el mejor momento del periodismo de investigación en España por la variedad de medios, porque ya no solo está la prensa escrita, sino que están los medios digitales, pero lógicamente también está el peligro de este tipo de informaciones que también... Yo creo que el lector es suficientemente inteligente como para distinguir un tipo de información de otra.
Sí, alguno querrá creerse esa noticia, pero eso pasa. O sea, a mí lo que me da pena de que, eso sí, que la situación política se está volviendo, sobre todo, está volviendo al debate futbolístico de los colores. Absoluto. En el cual... Irracional por completo. Irracional completamente. Abres mi Twitter y miras las respuestas a las últimas noticias que hemos publicado hoy. Hay gente que es un informe de la... Por ejemplo, hoy hemos publicado un informe de la Hacienda Foral de Navarra sobre el tema de la constructora vinculada a Santos. Me dice que es un bulo y que me lo inventa todo. No, pero si es que son los documentos y todo. No, pues hay gente que eso no lo quiere ver. Si desde el gobierno se ataca a la UCO y a los jueces y se empieza a decir que es que realmente es un instrumento... A mí me da pena sobre todo porque también se está llevando ese debate político a los extremos de todo, como el que lleva el escudo de su equipo, tal, yo soy del Madrid, yo soy del Atleti, yo soy del Barça, y todo lo que haga es bien. Pero estamos hablando de cosas muy serias porque es el día a día de un país, porque la política no es el fútbol, porque la política depende de personas que son gestores completamente. Tú no tienes una vinculación emocional a un partido político, tú puedes tener tus ideas, pero al final todas las decisiones que toma ese gobierno te va a repercutir en el día a día y en tu futuro. Y no solo en tu futuro, sino en el de las futuras generaciones de tus hijos y descendientes. Y yo hago una comparación. Para mí, el peor gobierno que ha tenido España en la democracia es este de Pedro Sánchez. Nosotros hemos pedido ya la dimisión de Pedro Sánchez, de varios editoriales, incluso después del informe de Santos Serdán de la Unidad General Operativa. Pero ahí creo que un lastre para España también fue el gobierno de Rajoy. Hizo bien, es verdad que se encontró una situación económica muy difícil, eso lo hizo bien, pero luego fue una decadencia completa hasta el punto de ser el primer gobierno que cae con una moción de censura y que ni siquiera aparecer en la moción, en un restaurante, con un bolso. O sea, lo del bolso, o sea, para mí y es un partido y otro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El problema es que si ahora mismo opinas y criticas algo de un partido, ya automáticamente se te posiciona en el lado contrario. Sí, claro, lógicamente, ya es... facha. Depende de que yo critico las dos cosas. No, yo en eso soy... y he aprendido desde... Como te decía, he hecho campañas políticas y todo también. He aprendido que al final no es una cuestión de siglas, sino es una cuestión de personas. Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que se prejuicio de que algunas te representen más, en general, pero es verdad que luego... Lógicamente, a mí, por ejemplo, los extremos, los populismos no me gustan. Creo en los partidos de Estado. Para mí, esos dos partidos lo forman el Partido Socialista y el Partido Popular, cada uno con sus ideas, y que son necesarios un Partido Socialista fuerte y un Partido Popular fuerte, incluso que lleguen a entendimiento. Sería lo lógico, pues, para que tener un pacto sobre la educación, ahora que está el tema con todo lo que pasó en Torre Pacheco, un pacto sobre la inmigración, un pacto de Estado, en el cual los dos partidos lleguen a un acuerdo y no vivir en esa confrontación permanente. No, en una cesión absoluta para que las cosas vayan saliendo, claro, más políticas y ideológicas que reales, ¿no? Sí, completamente. O sea... sí. A mí me da, fíjate, por llevar un poco el terreno del debate a nuestro podcast, a mí me da mucha pena el ataque que se está haciendo tan constante a los jueces y a los fiscales, porque creo que los fiscales, el 99%, no les representa un fiscal que sigue instrucciones de un gobierno, ni que filtra interesadamente noticias, no les representa. El 99% no. La fiscalía, el problema para mí, decía alguien que la fiscalía se pone a prueba en 10 casos al año. En el resto funciona sin ningún tipo de presiones, pero en esos 10 casos es cuando tiene que demostrar si hay un criterio político o hay un criterio técnico. Es un análisis muy certero ese. Estoy completamente de acuerdo. Al final, la fiscalía, tenemos grandes fiscales en España. Absoluto. Que el día a día funciona solo y con total garantías del Estado de Derecho. Lo que es donde está el tema de cómo funciona y dónde se pone a prueba la fiscalía son 10 casos al año, no, menos, incluso. Y es ahí si hay criterios políticos o criterios jurídicos, que son los que deberían premiar, sobre todo por la independencia que debería haber entre los poderes del Estado. Pero se está criticando a jueces, se está criticando a fiscales, se está criticando a los mandos policiales, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se está criticando a medios de comunicación, en el cual al final estamos
yo creo que es un gran retroceso para la democracia en España. Pero depende, porque cuando se publica un audio que les interesa, a ella no critican los medios de comunicación, ¿no? Claro. Es que, o sea, dependiendo cuándo. Pero al final yo creo que España es un país en el que tenemos una gran independencia, aunque estamos viendo cómo se está atacando en los últimos tiempos a esa división de poderes. Estamos viendo también casos como el de la amnistía, un tema muy jurídico, todo lo que ha pasado. Ha cambiado además, ¿no? Antes era inconstitucional y de repente se vuelve... Y entre medias, el 23 de junio. ¿no? Claro, el 23 de junio. Las elecciones y cómo se está moviendo todo por los criterios y por los intereses de un señor que está prófugo de la justicia como es Carles Puigdemont, que llegó a España hace un año. La próxima semana se cumplirá un año de la performance aquella, ¿no? De esa segunda huida con los sombreros de paja, el coche. Es que esa exclusiva la di yo también, que fue muy buena. Como el coche lo llevaba una tenista paralímpica. Una tenista paralímpica. Sí, Bárbara Vidal se llama, porque necesitaban el coche de alguien que tuviera el permiso de minusválidos porque eran los únicos que podían pasar a esa zona. Y por eso iba con la silla de ruedas en el coche cuando escapa Carles Puigdemont. O sea, es tremendo. Es todo, sí. Es que el país del esperpento un poco. Yo, fíjate, coincido contigo en que es el mejor momento del periodismo de investigación. Y aquí hay un punto que a mí sí me gustaría conocer tu opinión. Vale, constantemente hay filtraciones de investigaciones, de investigaciones penales. Según la ley de enjuiciamiento criminal, las investigaciones normalmente son reservadas, en carácter reservado para las partes, no son secretas, hay algunas secretas y otras reservadas. ¿A ti, cómo se compadece para ti el derecho a la presunción de inocencia con la información constante en medios de comunicación sobre una investigación? Bueno, yo creo que son cosas diferentes. La presunción de inocencia tiene que prevalecer siempre. Ahora bien, los medios de comunicación tenemos el derecho de informar, sobre todo en esos casos que son de interés general. Lógicamente, todos los sumarios no se podrían publicar, ninguno. Sabemos que se publican y llegan por 1000 fuentes diferentes y se tiene acceso. No creo ni que se pueda poner más restricciones a que esos sumarios. Yo entiendo otra parte. Y, por ejemplo, un tema que está muy de actualidad, que es los audios de Koldo. Por ejemplo. Los audios de Koldo se pidió un expurgo por parte de su defensa para que solo se entregaran aquellos archivos que fueran de interés para la causa. Vale. Se separara fue rechazado por el Tribunal Supremo. Se pide que el famoso informe Cerdán con aquellos audios, pues que se den los audios. Los audios los autoriza a entregarlos el Tribunal Supremo. Se les entrega y se entrega 22.000 archivos a las partes. Lógicamente, en cuanto se entregó, se acaba filtrando a los medios de comunicación. Bueno, de hecho, todos lo decían directamente, ¿no? Yo he visto en el telediario, estamos analizando 22.000 archivos. Bueno, luego de esos 22.000 archivos, pues fíjate, estos no son 22.000 audios. Están los tonos, politonos del móvil, archivos del móvil, canciones, tal, se caen unos 2.000 audios. Vale. De esos 2.000 audios, el 99% son audios de WhatsApp. El otro 1% son grabaciones. Yo entiendo que las grabaciones realizadas sí son de interés para la causa, que son las que han venido ya en el informe. Realmente, todo lo que en las últimas semanas estamos escuchando en los medios de comunicación son audios de WhatsApp sin contexto, que esto es muy importante. Muy importante. Y sin saber quién es el emisor, remitente, pues tú conoces la voz de Koldo, pues saber quién lo ha grabado él, pero no a quién se lo envía. Tampoco quién le ha mandado los WhatsApp, porque están en bruto, vale, como archivos. Yo creo que... Hay algunos que se puede intuir. Que se puede intuir y demás, pero yo creo que... Y entiendo ahí a la defensa de Koldo cuando dice que se está vulnerando su derecho a la intimidad. Por ejemplo, un caso, algo muy flagrante de lo que ha pasado, que es, hay un audio de una mujer maltratada y que ese audio lo encontramos todos los medios y dice que me has pegado delante del niño
como vuelvas a hacerme algo, cojo un machete y demás. Uf. Claro, ahí ha habido medios de comunicación, que es por lo que se pidió el secuestro de los audios esta semana, que ha sido rechazado también por el Tribunal Supremo al decir que no es competente. Veremos ahora qué dice la Audiencia Nacional. En ese audio es una mujer maltratada y lo que se dice es que es la exmujer de Koldo. Yo conozco la voz de la mujer de Koldo y sabía que no era. Y al final resulta que Koldo daba seguridad a través de una empresa que trabajó a mujeres que habían sufrido violencia de género. Fíjate el contexto, ¿no? O sea que es completamente diferente y al revés. No es que él hubiera cometido un delito de violencia de género, sino que estaba dando protección a una mujer de violencia de género. Pues para mí esas son las diferencias. Yo estoy a favor de que publiquemos todo lo que tiene que ver con una investigación que sea de interés general, pero creo que a lo mejor estamos, y esto lo hago como crítica a nuestro propio sector, pasando líneas en cuanto a revelar datos personales que no lo son. Sí. ¿Tú crees realmente, y estando de acuerdo con tu reflexión en general, tú crees realmente que, imagínate que hay ahora mismo pues no parece tan probable, pero que se celebra el juicio y que Koldo o Ábalos salen absueltos? ¿Tú crees que su honor se puede restituir de alguna forma? No, yo creo que la famosa pena del tan... telediario que se llama. A ver, yo creo que eso, lo que pasa que también sabemos al final que alguien salga culpable o no en un proceso penal, pues depende de que se pueda demostrar su culpabilidad en los delitos, depende de muchos factores. Yo sí que creo que todo lo que se ha publicado, o sea, son indicios tan sólidos, creo que ha habido cosas que, lógicamente, que ha habido pago de movida, que ha habido amaños de contratos, etcétera. Lógicamente, yo no soy juez. Luego será el juez el que decida si está demostrado toda la culpabilidad o si sale absuelto porque no se puede demostrar que hayan cobrado, porque no se encuentra el dinero, etcétera. Pero, lógicamente, eso también, la pena del telediario que se llama, es algo que es inherente a la sociedad y que no se puede, no se puede cambiar. No se puede cambiar. Yo estoy de acuerdo. Aunque salgan inocentes, pensemos lo que pensemos de Pero pongo un caso, el caso Montoro, que también está de actualidad. Ahí la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no acaba de ver claro el tema, ni en los últimos informes, de que se puedan demostrar los delitos. Los Mossos, que es sobre todo los que han llevado el peso de la investigación al estar en un juzgado de Tarragona, lo ve más claro. Y si al final no hay delito. Ya están saliendo nombres a mucha gente, claro. Y es un caso más ambiguo que el de Koldo Ábalos, en el que ya hay unas pruebas más sólidas, en el que hay unos audios repartiendo, que eso nunca lo habíamos vivido, los audios de comisiones repartiéndolo y demás. En este hay unos indicios claros, parece ser, pero todavía no hay dónde cobraba Montoro. Que era un servicio de asesoría. Que era un servicio de asesoría, que no. Con esto juegan los lobbies también, normalmente. Claro, es que el lobismo no está regulado expresamente. Y es uno de los problemas de España, que no está regulado. ¿Dónde está el límite del lobismo, no? Claro. Claro, ¿dónde está cuando entra un funcionario, cuando no entra? Es muy difícil, pero yo creo que nunca, cuando entras en un proceso, además penal y mediático, nunca recuperas completamente eso, ¿no? Sí, yo lo digo, por ejemplo, por Ignacio González, que es una persona que hace 10 años estaba y ha ido ganando las sentencias y le han ido absolviendo y nadie restituye el honor de Ignacio González, ¿no? Entonces es verdad que había un tema de interés, pero claro, ese señor ya está totalmente... O Francisco Camps, por ejemplo. Francisco Camps ha sido absuelto. Ha sido absuelto. Y quiere volver a ser... Y quiere volver. Al margen de un poco el disparate que... Y era todo por los trajes famosos y demás. Sí, aquel juicio por los audios y amiguito del alma. Y era eso era folclore más. Era más folclore que demás. Pero mira, otro caso. En el caso del beso de Luis Rubiales, él ha salido condenado, pero el resto de todos han salido absueltos. O sea,
y han perdido trabajo, se les ha dañado su honor y su imagen, han pasado un gran sufrimiento durante, sobre todo social, y señalados, y al final han sido todos absueltos. Sí, y ahí entraríamos en otra cosa, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto era necesario meterles porque la pena asignada a la coacción era superior al pico, ¿no? Sí. Que bueno, que de todas formas tú comparas, claro, el pico de Rubiales con los audios de Koldo y de Ábalos. Claro, estamos hablando. Pero bueno, y fíjate todas las horas que ocupó aquel caso. Bueno, fue tremendo. Yo lo estaba viendo en directo y es verdad que aluciné un poco, pero bueno, es verdad que sí, ese caso ha sido, como sabes, hemos intervenido, pero bueno, ha sido curioso. Ha sido curioso, pero es eso, al final, o sea, se metió el tema de las coacciones sin haber una sola prueba absoluta de que hubieran existido. Porque coacción no puede ser, oye, te está llamando tal, ponte con... Pues entonces viviríamos en una coacción permanente. Para que haya una coacción tiene que haber, oye, si no lo haces, voy a acabar contigo, voy a tomar represalias. La violencia, la intimidación, claro. Efectivamente. Bueno, otro tema, exposición mediática. Es decir, yo no tengo redes sociales más allá de LinkedIn porque no me siento cómodo pues con lo que tú has dicho, opinar de algo más allá de mi posición profesional y que no me renta, no me compensa, no me gustan las redes sociales. ¿Tú estás cómodo con tu exposición mediática? ¿Sabes llevarlo bien? Sí, lo sé llevar bien. O sea, eso sí que lo... Además, como ya está en el periodismo deportivo, o sea, es mucho peor todavía la exposición mediática. Se está igualando. No, se va igualando, pero sí estoy cómodo. Sí es cierto que he dejado de ser muy activo en redes sociales. Yo era mucho más activo, daba mi opinión libremente y creo que me autocoacciono a mí mismo para no... una autocensura, mejor dicho, para no dar opiniones en determinados temas. Porque cada vez que doy una opinión, pues eso es insultos. Yo creo que tenemos un gran problema en las redes sociales, sobre todo con el anonimato. Efectivamente. Eso es un problema legal. ¿Legal? Que tendría que... Sí, es muy complicado. Es muy complicado. Nosotros nos pasó una vez que tuvimos que plantear una demanda civil contra un tuitero anónimo y hay que pedir unas diligencias preliminares para ver. Es una historia, no es tan sencillo. Es que es muy costoso. Sí, no está en España, o sea, es muy complicado. Es muy complicado y yo creo que ahí sí que tendría que haber una legislación en la cual... Identificarte con tu DNI, y ser responsable, firmar un contrato. Tú cuando coges un coche, tienes que tener un carnet de conducir con tu nombre y apellidos. Pues tú cuando entras en una red social y te registras, tienes que tener tu nombre y apellido. Que luego puedes utilizar un nick anónimo, vale. Pero que si hay un procedimiento abierto judicial, se sepa inmediatamente a quién corresponde esa cuenta con sus datos y todo, eso debería ser así. Sí. O sea que tú no haces demasiado caso a la gente que te escribe. No hago caso porque... ¿Bloqueas como Oscar Puente o no bloqueo, la verdad que no bloqueo a nadie. O sea, en eso tengo las espaldas muy anchas. Sí. Cuando publicas sobre una cosa, todos te van a decir que eres tal, cuando publicas sobre la otra, tal. Por eso no le presto mucha atención al tema de los comentarios que hay. Yo suelo leer, pues, más que nada, pues, para ver qué opina la gente. A mí sí me gusta saber qué alcance tiene la noticia, todo, pero poniéndolo, lógicamente, en la medida. No me siento amenazado de muerte. Sí, imagino, de todo tipo de barbaridades. Claro. Pero, y eso no está bien tampoco, pero ya veo normal que pase. Ya. Por estar simplemente escribir una noticia, por comentar algo en la televisión, pero eso pasa. Fíjate. Y lo tengamos normalizado. Bueno, te voy a preguntar por varios casos mediáticos, algunos más divertidos que otros o más pintorescos. Yo, el primero, que lo has traído a colación al principio, es tu, vamos a decir, difícil relación con Javier Tebas, ¿no? Es decir, ¿cómo se origina la polémica entre vosotros? Porque yo recuerdo, e insisto, no tengo redes sociales, pero sí he visto tweets, mensajes pues muy mal escritos, ininteligibles, en los que él te llama portavoz. Sí, yo nunca... Digamos que la polémica viene cuando yo empiezo a sacar noticias, investigaciones sobre él, sus negocios, la liga de fútbol, saco contratos también
la Liga de Fútbol, y eso pues él responde con una agresividad, yo creo, que desmedida. Nunca, yo siempre he llamado, cuando me he dirigido a él en Twitter, siempre he llamado a usted. Nunca le he insultado, nunca le he faltado el respeto, y él sí que todo era insulto, me ha llamado de todo, faltas de ortografía, etcétera, etcétera. Sí. Ya me reía porque cuando no lo he escrito, digo, ya el director de comunicación de la liga ya ha trabajado, ya te ha escrito. Ya hay signos de puntuación. Te ha escrito el tweet. Sí es cierto que aquí lo que se hace, esto es una práctica que en España no pasa mucho, sí ha pasado en otros lugares de Europa y han puesto, incluso hay legislación en el cual, para que no publiques sobre alguien informaciones, te crujen a demandas. ¿Vale? O sea, has tenido demandas demandas de rectificación. Sí, como en España el derecho de rectificación, o sea, es casi automático. Es casi automático. Y encima se utiliza. Hemos ganado unas. Claro, pero fíjate, o sea, un abogado, o sea, es que esto es para. El tuit que tiene fijado suyo en Twitter, bueno, ahora ya X, dice, has sido condenado. Has sido condenado. Y es una resolución en la que de la asociación del código del tema deontológico de la prensa, la asociación de la prensa, que yo no estoy ni asociado ni tiene ninguna, o sea que no hay nada, y es una resolución que él presentó y que dicen que no hemos cumplido con los estándares tal porque eso es una condena. Eso es una condena. Para él es una condena. Y luego está el tema de cualquier noticia que publicas, escrito rectificación. ¿Qué pasa? Que él juega con una ventaja, que es el dinero infinito. No. Porque no lo pone con su dinero, sino lo pone con el dinero de los clubes. Claro. Entonces, y ganas. Es la liga la que... Es la liga. Y te lo recurre. Ganas y te lo recurre. Y si no, pierdes. Y si no, y otra. Y luego también, querellas ha puesto solo una. Querellas criminales. Ha puesto la única querella que he tenido en mi vida y que hemos pedido el archivo pero claro, esto es lo que pasa. Llevamos un año para que decidan sobre el archivo. ¿Y no has podido sentarte con él? ¿Nunca te has sentado con él en privado a hablarlo tranquilamente? No ha habido chance. Nunca hemos hablado en privado sobre el tema. Yo creo que me echa de menos ahora. Claro, que porque estoy con otras cosas, lo publico sobre él. Y la última entrevista que hizo en la radio me nombró. O sea, me nombró de que estaba... hace mucho que no publica, yo creo que me echa de menos y todo. Sí, puede ser. Cuando he coincidido con él en el juzgado, por ejemplo, nos hemos dado la mano. Es que yo creo que... O sea, yo creo que... Bueno, si nos ve Tebas, vamos a hacer un llamamiento a la mediación en la que está muy de moda y vamos a sentarnos un día. Javier, te vienes aquí y lo arreglamos. Encantados. Bueno, un caso que a mí me parece especialmente gracioso, aunque es trágico. Gracioso por todo lo que se montó, ¿no? El de la fontanera. Además, con la invitación de Carlos Latre, que es igual, la rueda de prensa. Es increíble cómo... O sea, al nivel de... O sea, si viene un americano, un empresario americano y le dices caso a Leire, ¿cómo lo explicarías? ¿Cómo se lo explicarías? Claro, ¿y para quién trabajaba Leire? Eso es lo grave de todo. Al final, ahí, fíjate que yo tengo constancia de los movimientos de Leire en noviembre del 24. En noviembre. Noviembre del 24 ya había habido cosas anteriores, creo que era en septiembre, pero sobre esa campaña contra la UCO y demás, es mucho más fuerte los testimonios en noviembre. Vale. Y en febrero tenemos la constancia ya de todas las reuniones que estaba reuniéndose con Ábalos, con Koldo, buscando una unidad en el proceso y demás. Pero es que, claro, es una persona, cuando tenemos las primeras pistas y demás, nosotros llamamos para... Pues dentro ya había creado una asociación de damnificados por Villarejo. Fue interesante. Vamos a reunirnos a ver qué cuenta y demás. Nosotros sabíamos que estaba haciendo movimientos extraños y demás, pero que nos contara eso.
Y en eso tenemos nuestra sala, una sala del periódico, y está Pedro J. Y en un momento dado... ¿Viene ella sola? Va ella sola, viene por intermediación de un alto cargo, un ex alto cargo del gobierno. Vale. Pero que nunca hemos revelado, pues, Sí, ¿no? ya habrá un momento de hablar de todo aquello, pero viene y muestra, dice, en un momento dado, saca su portátil y muestra el vídeo sexual del fiscal Grinda. No, es que pues, queremos que se publique, no sé qué. Queremos quién, de nombre de quién habla. No, claro, es que ella siempre utilizaba Sí, personal, ¿no? el tema del plural. Y claro, sí, por favor, o sea, mandamos cerrar eso, que se fuera y demás, y que no queríamos saber nada de nada. ¿Sabes? Es muy poco inteligente, te habla un poco de ir a un periódico de Pedro J. Ramírez, a Pedro J. Ramírez a que publique el vídeo sexual de alguien con la extorsión que él sufrió en su momento. Por tanto, o sea, era... Y nosotros a partir de ahí seguimos investigando y demás. Sabíamos que había grabaciones que le habían grabado, hablando de todo de la UCO y demás, y finalmente esas grabaciones dieron la luz. Es muy grave lo que se dice en las grabaciones. Muy grave. Muy, muy grave. Muy grave también es que ella diga que habla en nombre del presidente del gobierno. Esa la hemos publicado nosotros hace poco con un empresario también imputado en mata de hidrocarburos, Joaquín Parra, que está siendo juzgado ahora. Y ella dice que habla en nombre de que esto lo sabe todo Pedro y demás. Pero es que, claro, la relación con Cerdán es clara. El abogado que la acompaña es el abogado de Cerdán ahora. Que lógicamente un abogado está haciendo su trabajo, pero es todo demasiado chusco y sobre todo esos audios sobre el teniente coronel de la Unidad Central Operativa, Antonio Balas, sobre el juez Peinado, etcétera, que quiero información sobre ellos y todo. Ahora, ¿es constitutivo de... ¿Se va a poder demostrar un delito? Yo lo veo difícil, porque como hay delitos que admiten el tema de la conspiración ya, pero de los que se le acusa como que no lo que me han explicado, que ahí vas a saber tú mucho más que yo. No, pero por ejemplo, yo he visto varias entrevistas de esta... No, las entrevistas son... Claro, pero ¿por qué no le preguntan por ejemplo, por algo tan claro como el vídeo sexual que os mostró? Porque ahí sí que va a ser, ahí sí que hay una cosa tangible. ¿Cómo tiene esta señora el vídeo sexual de un tercero en el que... Ella ahí lo desmiente. Nosotros sí que nos pusimos en contacto con el fiscal Grinda. Dijimos que si él decidía tomar medidas legales, que nosotros íbamos a contar todo y vamos a dar todas las pruebas que teníamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, intentar colaborar con la justicia. Bueno, pues ese caso es interesante, pero hay uno que está todavía más de actualidad, ¿no? Y lo has nombrado varias veces. Es decir, el partido que nos gobierna actualmente, o uno de los que forma parte del gobierno, secretario de organización del PSOE, primero, imputado, sin pasaporte, y, bueno, secretario de organización que le sustituye, encarcelado. Koldo, que era un acompañante de Pedro Sánchez del Peugeot, que estuvieron investigado. Hay audios en los que aparece en todos lados. Este señor no era chofer de Ábalos, no sé exactamente qué tenía. El número 3 de la agencia tributaria dimitido por una grabación en la que parece ser que vendía sentencias. Director general de carreteras y la presidenta de Adif sin pasaporte. Hoy sale una noticia. ¿Tú cuándo tienes conocimiento de este caso? Bueno, cuando salta, no tenemos conocimiento del caso hasta febrero del 24. El 20 de febrero es el día que se produce la detención de Koldo García, de Víctor Aldama también. ¿Hasta ese momento no teníais conocimiento? Hasta ese momento no había. Se sabía que Koldo, Ábalos, tal, pero no se sabía que había una investigación y que de lo que era mucho más grande de lo que se rumoreaba. En ese momento está la detención y ahí empiezo a dedicarme el 90% de mi tiempo a este caso. ¿Por qué? Porque vimos desde el principio que iba a ser el caso que iba a marcar el gobierno de Pedro Sánchez. Y no nos confundimos en absoluto. Sí que hemos hecho un trabajo durante este año y medio ya que llevamos de caso muy grande. Hemos avanzado también mucho, hemos dado muchas exclusivas sobre todo ello,
pero es que queda mucho todavía por salir. O sea, estamos en un momento, yo diría, inicial todavía de la Momento instrucción. inicial todavía. Sí. Ahí queda por ver también hasta dónde el Supremo va a querer. Sabemos cómo son las instrucciones del Supremo, que quieren, no quieren, Sí, o sea, lo quieren todo muy empaquetadito y demás. Vamos a ver hasta dónde llega. Pero yo creo que se está haciendo una gran instrucción en el Tribunal Supremo, que se ha ido demostrando, pues, también de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, los audios y el último informe sobre Santos Cerdán está completamente detallado. Es muy difícil para las defensas trabajar con ese informe porque, de hecho, Koldo ha decidido no hablar, Ábalos se la jugó porque fue a declarar ante el Tribunal Supremo diciendo que iba a colaborar, pero luego no colaboró en nada y dijo una versión, y fue el que más se la jugó por el poder acabar en prisión, que al final el que sí acabó en prisión fue Santos Cerdán, pero más que nada porque podía coaccionar a empresas que habían intervenido presuntamente en esta trama, o a otras personas en este momento de la investigación. ¿Tú has hablado con ellos, con Koldo y con Ábalos? Sí, todos. ¿Sí? ¿Y ellos te mantienen cuál es su postura? Es decir, ¿esto es un invento de...? A ver, hay muchas cosas que me tengo que guardar, lógicamente. Sí, lo que puedas decir. Pero la postura de Ábalos ha sido siempre la misma, de que esto es todo un invento. La postura de Ábalos sí que ha sido siempre la misma. Y solo ha ido reconociendo cosas según ha ido avanzando la instrucción, pero a mí me ha mentido muchísimo. ¿Te ha mentido? Muchísimo. Recordamos uno de los casos así, sobre todo para cualquiera que esté viéndonos, el tema de Jessica y su contratación y demás. Antes de que saliera publicado nada, un mes y pico antes, yo tengo la información. ¿Y qué hacemos? Contrastar. Entonces yo llamo a Ábalos, llamo a Koldo García y le pregunto por Jessica. ¿Quién es esta chica? Porque me dicen que es prostituta, que la ves tal. La versión que me dan en ese momento, la versión que me dan oficial, es que era pareja de Ábalos, pero porque la había conocido y era una afiliada del PSOE que la había conocido en Ferraz. Fíjate. Bueno, creo que lo dijo también en una entrevista con Carlos Alsina, ¿no? Es cuando no, pero Alsina dice que es una pareja, que es su pareja. Es su pareja, sí. Tal, pero no dice lo de que era afiliada del PSOE. Claro, es total, que como nosotros teníamos la fuente, pero no teníamos documentación, y eso, nosotros decidimos no publicar nada de ese tema. Y cuando sale el informe, digo, no podéis mentir así, de esta forma. No, pero es que tal, esto... Bueno, es que él cuando salió el caso, yo me acuerdo que empezó a dar entrevistas a diestro y siniestro. Ellos han mantenido contacto durante todo este tiempo. ¿Cuál de Ábalos? Siempre. O sea, han estado siempre en convivencia. Solo ha habido un momento de enfrentamiento, que es cuando sale este informe de Cerdán, cuando Ábalos se piensa colaborar de verdad con la justicia, y cuando Koldo dice, como lo hagas, tengo mucho más audio grabados. Entonces, y ahí, pero Ábalos también sabe que está en manos de Koldo. Va a haber serie de Netflix, seguro, ¿no? No, el otoño va a ser apasionante. Hay 4 informes de la Unidad Central Operativa en camino. Vamos a conocer muchos más datos. Vamos a ver hasta dónde llega esta trama. Se investiga también... ¿Tú crees que está... perdona que te corte. ¿Tú crees que es verosímil pensar que esto está encapsulado inmediatamente debajo del presidente del gobierno y aislado y fuera de todo? Cada vez vamos descubriendo más cosas. Ya sabemos que hay una trama en el País Vasco, Navarra, que la encabeza Cerdán, pero que a su vez Koldo, Ábalos intentan montar sus mismas operaciones que tenían con Cerdán por su cuenta y que llegan a Valencia a través de una constructora valenciana. Tenemos la rama andaluza también, que va a ser muy, muy importante. Tenemos la rama canaria, que se está investigando con Ángel Víctor Torres. Que ese es el siguiente informe de la... Que hay que ver qué contactos, la rama balear con Francina Armengol, como por qué se colocaron ahí esas mascarillas, tanto en Baleares como en Canarias, contratos también con esa constructora vinculada a Ábalos y Koldo de los gobiernos de Baleares y Canarias del Partido Socialista. O sea, y también está el tema de hidrocarburos.
Un tema que de momento se habla poco, pero que también podría tener una variante política importante, porque además Koldo sale en las investigaciones de hidrocarburos. Entonces, ¿por qué se le nombra Koldo vinculado a empresas de hidrocarburos y demás? Esto son cosas todas que conoceremos y un tema muy importante es que se está investigando una posible financiación ilegal del Partido Socialista. ¿Y el siguiente informe de la UCO, tú tienes alguna noticia de aprox cuando, porque hay mucha gente pendiente? Bueno, en teoría se esperaba uno para antes de agosto. Ya no, pero, de julio soy. Pero ya va a ser en septiembre. Lo va a ser todo el tema del otoño. Y ahí lo que pasa es que siempre hay que tener mucho... Sí, claro. Yo el informe, que iba uno a ver un informe sobre Cerdán, lo conozco desde el mes de febrero y el gobierno también. Y el gobierno sabe desde el mes de febrero que iba a haber un informe sobre Santos Cerdán. Pese a que negaban su existencia, ¿no? ¿Dónde está el informe? El mes de febrero ya sabíamos que iba a ser un informe de Santos Cerdán. Luego que si salía antes de Semana Santa, ¿no? Ya salió el 5 de julio. Oye, lógicamente las investigaciones llevan unos tiempos que no es la de los medios, ni que es lo que la sociedad quiere conocer en cada momento, pero es preferible hacer un informe tan serio, tan pulcro, sin errores, todo tan detallado y tan bien armado como el del 5 de julio de Santos Cerdán, que otros informes que sí que pueden tener errores, porque lógicamente la Guardia Civil, la policía, son humanos y cometen errores también. Sí. Pues ya para ir terminando y no quitarte más tiempo, está un poco conectado con esto. El otro día le hiciste una entrevista a Víctor de Aldama, después de que saliera, además, que yo creo que es la entrevista más buscada en ese momento, era la de Víctor de Aldama. ¿Tú conoces más información de Víctor de Aldama de la que está publicada? ¿Tú sabes más cosas? Sí. Sí, sabes más cosas. Sí, yo sé más información de Víctor de Aldama, sé más información de Koldo, sé más información de Ábalos, lógicamente. Pero yo creo sobre Víctor Aldama es el único que está diciendo verdades, ¿sí?, de todo el caso. Él dijo que Santos Cerdán, oye, salió de Santos Cerdán. Él dijo que había tenido contactos con Ángel Víctor Torres y con Francina Armengol, y ya salieron los WhatsApp. Reyes Maroto no lo conocía de nada y sacamos nosotros 42 páginas de mensajes con Víctor Aldama durante 2 años y haciéndole favores. Cada uno que ha ido diciendo que no conoce a Víctor Aldama ha salido escaldado. Por eso, cuando sale ese audio del tema de Begoña, también hay que poner un poco de contexto. Ese audio es un audio de WhatsApp. Es un audio en el que aparentemente Víctor de Aldama ha exculpado a Begoña Gómez del tema de la presión Europa y todos los medios. Víctor de Aldama, que era un mentiroso, pues los medios que tenían interés en que no lo fuera, lo utilizaron para decir, ¿veis cómo Begoña no tenía nada que ver? Y ahí se cabrea, ¿no? Y salieron miembros del gobierno a decir que había que pedir perdón. Y no se cansan de quemarse estos, ¿eh? Claro, ¿por qué haces? Hay que tener... Esto explica muy bien la situación. Cuando tú mandas un audio de WhatsApp, si eres un corrupto, estás en una organización que está corrompiendo, no vas a decir delitos por el audio de WhatsApp. Ellos hablaban por móviles encriptados, que esas conversaciones que no hablaban de temas de dinero, de los temas importantes. Entonces, ese es una de WhatsApp donde le da información de que hay periodistas que están preguntando por eso y, lógicamente, le quita todo el tema. Entonces, nosotros lo que hacemos es ir a la fuente, ir a Víctor Aldama, decirle, este audio ha salido, lo reconoces tal, y dices, hombre, es verdad porque el audio soy yo y todo. Dice, desconozco el contexto, lógicamente, porque como no había contexto de la conversación, del contexto uno y demás, lo desconocemos. Lo que sí, ese audio yo hablo de que, y él mantiene que el rescate de Europa es completamente legal y demás. Dice, pero el tema Begoña, voy a decir, ¿quieren hablar de Begoña? Vamos a hablar de Begoña. Lógicamente hubo presiones desde Moncloa, que las hizo ella, para llevar el tema del rescate de Europa, porque estaba interesada en que los Hidalgo le patrocinaran cosas. Claro, eso es lo más importante. Cuando dice en esa entrevista, yo me pongo a disposición del pueblo Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, para ir a hacer una declaración y hablar de todo lo que sé sobre Begoña, sobre esta operación y sobre otras operaciones. Entonces, claro, eso es el audio más importante
sobre todo a nivel de la importancia judicial y del futuro judicial que puede tener este caso, es estas declaraciones de Víctor Aldama. Y ya para acabar, porque está siendo una entrevista fantástica y te agradecemos mucho que hayas venido, ¿hay alguna información que tú conoces es considerablemente más grave de lo que ya se ha publicado? Sí. Hay informaciones mucho más graves que creo que van a ver la luz el próximo otoño. Mucho más graves. Mucho más graves. Y que implican a personas que no están ahora mismo implicadas en el caso. Y que tienen responsabilidades de gobierno. Personas que de momento no están involucradas en el caso. No te voy a sacar más. Bueno, oye, pues nada, ha sido un placer. Te agradezco muchísimo que hayas venido, ha sido súper interesante. Y nada, a vosotros os deseamos buen verano y nos veremos en el próximo episodio. Muchas gracias.